había escogido en eso, para que yo le cediera mi cuerpo. Y así, claro, él tiene el poder de entrar y reclamar todo derecho en mi cuerpo. Y eso es cuando ocurren posesiones de espíritus inmundos. Incluso esos y cosas de enfermedades extrañas son espíritus. Hay muchas cosas que sin Dios no sabemos ni comprendemos. Entonces, en eso, recuerdo que... Perdón mis hermanos, lo voy a cortar porque no puedo hacer videos muy largos. O lo sigo y después lo corto. Bueno, entonces... en eso recuerdo que me decía que me diera, que le prestara mi cuerpo, y yo estaba tieso, no podía moverme, porque si me hubiera podido mover trato de abalancearme encima, porque así era diferente. Sin Dios uno es diferente. Entonces yo lo único que le decía, déjame moverme, así, pero enojado, así, con orgullo, como era antes sin Dios. Déjame moverme, así, pero... Y trataba de moverme así, pero mis dedos temblaban y no podía moverme. Entonces en eso me decía, me hacía por... Entonces saca un cigarro y empieza a fumar enfrente mío, porque esos espíritus te conocen por dentro. Cuando tú no eres de Dios, tú eres de ellos. Entonces ellos conocen todos tus pensamientos, todo lo que tú eres, y te controlan. Saca un cigarro y empieza así, y así. Y sabí, y yo me dio unas ganas de fumar, porque yo hace poco había dejado de fumar. Entonces yo quería fumar y le hacía, y después me pasaba el cigarro así cerca de mi boca, y le hacía así, y puso aquí para que yo fumara, porque yo no podía mover el cuerpo, sino que él podía moverse, pero yo estaba ahí en ese parálisis, como decía la joven. Entonces en eso y puso el cigarro ahí, y yo cerré mi boca, y yo pensaba, yo decía, si fumo esto me va a engañar, a lo mejor él quiere entrar a mi cuerpo de alguna forma. Si yo fumo ese cigarro, no. Hice así, no quise fumar nada. Y después, como fui criado en esa religión, en la religión cristiana de la iglesia, entonces ahí sí hablan del diablo y todo eso. Recordé esas cosas, y yo dije, me dijo, pásame, pásame, necesito tu cuerpo. Y yo le dije, no, porque mi cuerpo es mío. Dios me lo dio a mí y yo estoy a cargo de él. Es mío y de Dios. Eso recuerdo que le dije. Mi cuerpo es mío y de Dios. Y él me lo entregó a mí y yo estoy a cargo. Y no te lo paso. Y el espíritu no ha ido qué hacer. Como que se enojó. Pero tampoco tiene el derecho de entrar si tú no le pasas su cuerpo. Ellos están en ti cuando tú los sigues en engaño. O sea, tú sigues la mentira, tú sigues muchas cosas. Ellos conocen mucho de ti, tienen control sobre ti. Pero no tienen la autoridad de ellos mover tu cuerpo. Ellos lo que hacen, ponen pensamientos para moverte a ti. Por ejemplo, que tú mires a esa niña, que la desees, que quieras mentir, que quieras engañar. Todo eso lo ponen ellos aquí. Porque ellos tienen el control de ese mundo que crea imágenes y cosas. Que al final se hacen reales en ti si tú las sigues. Y así mueven tu cuerpo. Pero ellos quieren tener el dominio total, como si fueras tú el que está moviendo esta mano ahora. Eso quieren, por eso quieren pedir tu cuerpo. Pero si tú no se lo puedes, si tú no se lo pasas, no pueden hacer más. Pero si tú pecas mucho, 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 ellos toman el dominio al final. Entran esos espíritus a tu cuerpo. Por eso existen los tics cuando ellos se mueve la mano y tú no quieres. Y así muchas cosas. Entonces en eso recuerdo que yo le dije, déjame moverme para salir. Y él, para que yo tuviera miedo, porque ellos tratan de tener más control sobre ti por miedo, porque esos son espíritus. Si entra el espíritu de miedo, eso es espíritu de Satanás en tu corazón. Y ellos más control y poder tienen. Entonces yo le dije, déjame moverme para salir, con el orgullo de ese momento, como era sin Dios. Y recuerdo que se rió y me dijo, bueno, si quieres salir, afuera te están esperando mucho más que quieren entrar a tu cuerpo. Y hago así, y pude mover mi cabeza solamente, y siento la puerta que hacían ruido afuera. Se escuchaban hartas voces, como esperando.
Y yo en eso miré y dije, sí, hay hartos espíritus, pero dije, déjame moverme, le decía yo, y me movía cada vez más, hasta que de repente como que se salió todo ese ambiente, hice así, y como que empecé a poder mover mi cuerpo. Pero cuando me fijé en mis ojos, yo nunca los, los abrí como si hubiera estado durmiendo, sino que estaban abiertos, quedaron todo el rato abiertos. Lo único que cambió fue el ambiente de la dimensión que había ahí, en mi pieza. Y se escuchaban los ruidos, porque cuando yo hablaba, después al otro día le contaba a mi mamá y todo eso, ella dice que escuchaba cosas extrañas y que los perros aullaban y todo eso. Entonces, lo que ella cuenta que son ovnis, son espíritus de demonios engañadores. A mí me pasó muchas veces antes. Cuando el Señor me cambió después fue diferente, porque esos espíritus tienen muchas formas. El Señor también me mostró en sueños, o no en sueños, eso fue casi en lo real. A mí también se me aparecieron esos demonios así, yo despierto enfrente mío, sombras estaban ahí que querían hacerme mal, pero cuando Dios me cambió no me podían tocar ya, ni tenían ninguna autoridad, ni sabían mis pensamientos. Y como el Señor me enseñó a reprenderles, los reprendía y obedecía. Pero así me pasaron muchas cosas respecto a esos espíritus engañadores, que no son ovnis, son espíritus de engaño en realidad, para confundir a la humanidad, y son muy reales. Para los que le dicen loco a esas personas, yo le digo, ellos no entienden que son demonios, pero para mí no están locos. Lo que sí han sido engañados por demonios, y ellos sí han tenido la experiencia de verlos y sentirlos muy real. Pero yo les digo a ellos que busquen a Dios y le sigan. Por algo esos demonios los quieren engañar más, porque el Señor a lo mejor le ha puesto la mirada a ustedes para ayudarles y cambiarlos. Entonces esos espíritus quieren engañarlos y alejarlos de la verdad, para que ustedes no sepan algo, que a lo mejor Dios los quiere para cosas grandes, muy grandes. Porque una vez que Dios me cambió, ahí fue cuando yo estaba en mi habitación y ese fin de semana yo no podía dejar, o sea, yo siempre tomaba, pero esa vez me tomé una cerveza que era poco, porque un tomador está acostumbrado a tomar muchísimo, pero fue como una cerveza con unos amigos y ya, era para no dejar de tomar solamente. Y después quedé con eso, que mi hermano dijo, ¿has visto el video de la niñita que fue al cielo y al infierno? Yo le dije, no, y como a mí no me gustaban esos temas porque yo no era de Dios, y aborrecía eso, o sea, yo por eso les digo que solo Dios me cambió, porque yo no iba a poder cambiar. Entonces yo les dije, sí, ya, bueno, ya, es muy interesante, y le terminé el tema para que no siguiera hablando de eso, y siempre hacía lo mismo con el que me preguntara o hablara de eso. Entonces en eso yo después quedé con eso en mi corazón. Cuando todos se fueron, yo descargué, empecé a buscar y ahí eso, lo puse a ver, y ahí fue que me sentí mal por ciertas cosas que salían, no por temor, sino que después, porque yo ya estaba mal en mi corazón, o sea, yo reía, me veía bien, era alegre, pero por dentro estaba mal. Estaba mal porque Satanás te pone una cosa y otra. Cuando tú estás solo, estás mal. Dices, ¿por qué pasó así? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Dónde llegaré? Y muchas cosas. Entonces, a mí ya no me importaba, no tenía miedo si moría o vivía, entonces yo andaba metido en pelea y cosas, sin miedo de muerte, pero mal sin Dios. Y entonces ese día recuerdo que miré eso y me puse de rodillas en mi cama. Muchas veces me había arrepentido de boca, pero no de corazón. O sea, por eso el arrepentimiento tiene que ser del espíritu, muy real. Y a mí como no me interesaba más mi vida, yo dije, Padre, si usted está ahí, yo le entrego todo, mi vida, o como mucho le importa su existencia. Porque algunos dicen que tienen miedo a la muerte porque no saben si siguen existiendo. Pero si supiera que siguen existiendo ya no habría tanto temor, porque ellos tienen miedo porque desconocen. Entonces yo le dije, incluso si dejara de existir, si fuera sacrificado para que usted estuviera mejor, le entrego todo, a mí ya no me importa nada, ni quiero seguir viviendo. Usted haga como quiera, Señor. Yo no puedo más. Y en eso
invocando el nombre de Dios, pero entregándole todo así arrepentido total. Primera vez de todos mis arrepentimientos, que eran con miedo, con temor, pensando pasará algo, no pasará algo. Y ese fue tan sincero, estaba tan mal por dentro en mi corazón, que entregué todo de verdad, que fue la primera vez que yo sentí que bajó algo en el espíritu. Y me paré, levanté mis manos al cielo y yo le dije, esto es usted, Señor. Y sentí la paz y lo más hermoso que no que jamás sentí. O sea, no hay drogas, cosas carnales, deseos, nada mejor, infinitamente mejor. Y fue así de lo que Dios es en realidad. Yo le decía, Padre, si esto es usted, no importa si no me muevo, si no estoy en, que no haga nada, solo sintiéndome así para siempre, estoy bien. Y así, ese día estuve así, no pude dormir, toda la noche transpiraba mi cuerpo, de rodillas oraba y le pedía perdón porque me di cuenta todo el mal, todo el pecado que uno hace sin saber por qué esos espíritus te tienen engañado y te hacen ver las cosas diferentes en este mundo, las reglas del mundo, todo es en contra de Dios. Por eso están los matrimonios homosexuales, las jóvenes salen las leyes de aborto, hay violaciones y tantas cosas que parecen normal, los robos, estafas, mentiras, engaños, y la televisión te enseña a mentir, a engañar, a que tú no puedas tener una vida correcta delante de Dios. Te mete espíritus de lascivia, de deseo, por eso cada vez es peor. Porque ellos tienen su reino. Tú no ves los espíritus, pero esos espíritus controlan a esas personas. Te controlan a ti mismo a veces, metiendo mentira y engaño, haciendo que tú mientas en frente de un niño para que ese niño le entre ese espíritu de mentira a su corazón después si él aprenda a mentir. Y así toman control de la humanidad. Y así todas esas cosas yo me di cuenta cómo había estado en contra de Dios y lloraba y le pedía perdón, no podía dormir, estaba transpirando mi cuerpo. Venían, el Señor vino y me limpió, me hizo todo un cambio, que yo al otro día hablaba de Dios, tenía toda la palabra de Dios en mi boca, sin leer la Biblia, sin hacer todas esas cosas. Y andaba como si anduviera en la luna. Hablando de Dios, eso era lo más importante en mi corazón, me cambió todo mi ser, me dejó todo vicio, toda cosa, me limpió totalmente, toda la casa, como dice él que se arrepintiere de corazón, me buscar y se arrepintiere de corazón, yo y mi Padre iremos a él y haremos morada con él, quiere decir que van a estar en tu corazón, porque tu casa es tu cuerpo, el templo de Dios, y si él viene y hace morada contigo, sale todo espíritu malo. Así, hermanos, les cuento todas esas cosas. Esos son espíritus de engaño, no son ovnis. Porque lo que ella contaba en experiencia como ovnis es lo mismo que a mí me pasó o me pasaba, pero con espíritus de demonios, de engaño, porque ellos quieren engañarte. Entonces todo eso pasó y fue real. A mí sí, después de que Dios me cambió, se me aparecieron los espíritus enfrente mío despierto, en sueños, en la noche yo despertaba, en la mañana tocaba y había una mujer así como de la televisión encima mío, como esos cuerpos así, porque el Satanás quería que yo volviera a lo de antes, que yo no pudiera mirar a una mujer sin pensar mal, que tuvieran todos esos deseos sucios en mí, la mentira, todo eso estuviera en mí. Me hacía, o sea, eran luchas. Incluso yo despertaba y mi cama estaba a veces moviéndose, porque eso son cosas reales, que sí existen, pero tú no las ves con tus ojos carnales. Porque estos ojos están cegados a todo eso, por el pecado. Y todos estamos ciegos en el mundo sin Dios. Esos son espíritus de engaño. No le crean a Satanás y sus mentiras. Todos los que han tenido experiencias de esas con ovnis, sépase que son espíritus engañadores. Y ellos claro que tienen mucho dominio y poder. Y parece que son como telequinesis o cosas así, que saben las cosas, pero en realidad es porque ellos están en ti, porque si tú haces pecado están en ti, pero les digo que si tienen a Dios ellos no pueden saber sus pensamientos, y más pueden saber solo lo que tú les quieres decir en tu pensamiento, y eso lo supe yo después.
Cuando Dios me cambió, Él me enseñó muchas cosas, me enseñó a reprender esos